120 que reciben al Espíritu Santo, y de ahí ellos empiezan a predicar el evangelio. Dice la escritura que después se convierte en 3,000, después se convierte en 5,000. Entonces se empieza a formar una iglesia primitiva. Cuando tú lees la Biblia en Hechos, habla que la iglesia dice que comían juntos, que estaban siempre en las casas compartiendo el pan, que estaban en unidad. ¿Sí lo has leído? ¿Alguien lo ha escuchado? Y entonces vemos que todo era amor y paz prácticamente en la iglesia primitiva, ¿no? Y decimos, no, ellos vivían muy felices, muy contentos, estaba todo muy bien. Pero cuando nosotros seguimos leyendo la palabra de Dios, nos damos cuenta de cosas, que en la iglesia primitiva no todo era amor y paz, no todo era gozo. Ellos también pasaron persecución. Hoy en día nosotros como iglesia, tú puedes venir a este lugar con una Biblia en tu mano y nadie te está persiguiendo por ser cristiano. Tú puedes sentarte aquí en una silla y estamos todos contentos y felices, y no hay soldados que nos quieran matar a causa de ser cristianos. Pero la iglesia primitiva tuvo que vivir esas persecuciones, tuvieron que esconderse en catacumbas, tuvieron que esconderse en varios lugares para poder aprender acerca de la palabra de Dios. Inclusive no estaba a su alcance una Biblia como hoy nosotros la tenemos. A ver, levanta tu Biblia. Sí, es una bendición, ¿verdad? Tener la palabra de Dios. Algunos dicen, ay, ¿por qué preguntó eso? Algunos ya como ni la traen en el celular, nada más levantaron la mano, ¿no? No sé por qué, pero era nada más la mano para hacer la finta. Pero bueno, la iglesia primitiva pasa por persecución, pero una de las cosas que también Pablo y los apóstoles al momento de escribir sus cartas, sus epístolas, les dicen mucho a la iglesia primitiva es, tengan cuidado de los falsos maestros. Les dice, tengan cuidado. Ellos no tenían mucho que habían recibido el evangelio, no tenían mucho tiempo que Jesús había dado su vida y que se había establecido la iglesia, pero ya empezaban a haber falsos maestros, gente que quería engañarlos, gente que quería confundirlos, gente que traía doctrinas que no eran de parte de Dios, con el fin de confundir a la iglesia y de desviarla. Una de ellas, por ponerte un ejemplo, en alguna iglesia se estaba enseñando esto y decían, Jesucristo ya murió por ti, entonces no importa todo lo que tú hagas, tú ya eres salvo. Puedes ir a pecar, puedes ir a tomar, puedes ir a hacer esto, puedes hacer el otro, pero tú eres salvo. Eran una de las doctrinas que se estaban enseñando. Les decían, aunque no vivas en santidad, no importa, tú ya eres salvo. Tú, como Jesús ya dio su vida por ti, tú haz tu relajo. Y de todos modos Él ya dio su vida por ti y no te vas a ir al infierno. Pero esa era una mentira. Y el pueblo entonces empezaba a caer en cuestiones de rebeldía, de lujuria, de pecado bien tremendo. Y así había diferentes cosas que empezaban a infiltrarse en el pueblo de Dios. Y específicamente vamos a estudiar en esta mañana la iglesia de los Gálatas. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué era lo que empezaban a querer engañar? Porque quiero decirte algo. Anteriormente Pablo les dice, hay falsos maestros, tengan cuidado. Se están vistiendo como que saben, como que conocen, como que los quieren ayudar, pero lo único que quieren hacer es confundirlos. Pero eso no es solo para la iglesia primitiva. Hoy en nuestros días siguen queriendo infiltrarse maestros en medio de las iglesias, queriendo traer doctrinas que no son correctas, que van en contra de la voluntad de Dios. Inclusive hay cosas que tal vez sin darnos cuenta podemos empezarnos a desviar, haciendo cosas que no sean gratas a Dios, y que al final, aunque ya esté el camino trazado, tú puedas terminar por otro lado perdido a causa de esos falsos maestros que empiezan a enseñar cosas que van en contra de la palabra. Vamos a leer ahora sí Gálatas capítulo 3, por favor, versículo 1 al 5. ¿Ya lo tienes? Si no lo tienes, va a estar en la pantalla. Y si no tienes tu Biblia, tienes tu celular, está bien. Y si no, acércate con alguien que traiga su Biblia y dile, te invito a que traigas tu Biblia, por favor. Siempre es importante. Dice ahí la palabra de Dios: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia de los Gálatas? Te voy a decir un poco acerca del contexto de lo que está pasando en ese momento. Pablo funda esta iglesia en su primer viaje misionero. Él sale a predicar la palabra. Tú sabes, dice la escritura, que el Espíritu les muestra a los apóstoles que lo ungieran, y entonces él sale y empieza a compartir la palabra. Sale de misionero, va aquí a Galacia y entonces empieza ahí a formar una iglesia, que es la iglesia de los Gálatas. Pero obviamente Pablo estaba un tiempo, dejaba líderes y entonces tenía que seguir formando iglesias. ¿Ok? Estamos ahí entendiendo. Y les dice los principios y el fundamento básico. Ustedes son salvos por la fe que han puesto en Cristo Jesús, porque ustedes han creído en que Él dio su vida por ustedes. Entonces Pablo deja ese mensaje bien establecido, ese fundamento, y se va. Pero cuando él empieza a seguir estableciendo las otras iglesias, llega un grupo que estaba bien tremendo en esos tiempos, y específicamente en la iglesia con los Gálatas, que eran los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran judíos que según se habían convertido a Cristo y empezaron a entrar a la iglesia a fin de enseñar doctrinas que no eran bajo la voluntad de Dios. Como por ejemplo, ¿qué? Les empezaban a decir: tú te tienes que circuncidar. Mira, la salvación de la fe en Cristo es importante, pero no tanto. Tú te tienes que circuncidar, y los estaban llevando a hacer cosas en lo externo. La circuncisión era una señal físicamente que se hacía, pero la escritura y Pablo les enseña, dice, la circuncisión tenía que ser en el corazón, quitar el pecado de raíz, arrancarlo del corazón, no solamente algo físico, sino tienes que quitarlo de tu corazón. Pero los judaizantes, ¿qué era lo que estaban diciendo? Tienes que regresar a hacer obras. Tienes que hacer esto para la salvación. No es por Jesucristo, sino era por las obras. Entonces Pablo, cuando les manda estas cartas a los Gálatas, les dice precisamente lo que leímos en el versículo 1. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué era lo que estaba pasando? Estos judaizantes estaban confundiendo a la iglesia, y a través de sus enseñanzas estaban haciendo que los Gálatas minimizaran el sacrificio de Cristo, y los estaban regresando nuevamente a las obras, a los hechos, al hacer. La ley establecía que se hicieran muchas cosas, pero la ley en sí no justificaba, sino el sacrificio de Jesús es el que nos justifica. Y mira, para que lo estudiemos mejor, vamos por favor a Gálatas capítulo 2, versículo 16, ahí atrásito. Gálatas capítulo 2, versículo 16, ¿ya lo tienes? Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Este versículo es muy claro y dice: las obras de la ley no te van a justificar, las obras de la ley no te van a salvar. Los Gálatas ya conocían la verdad. ¿Cuál era la verdad? La salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero los judaizantes los querían llevar a las obras. Y a lo mejor tú puedes decir: bueno, ¿qué significa eso de las obras? Los judíos hacían muchas cosas externas, pero no habían quitado la maldad interna de sus corazones. Ellos, por ejemplo, había una costumbre que antes de comer se lavaban las manos muchas veces. Y entonces Jesús les dice: ok, tú te lavas, estás muy limpio de tus manos y tal vez quieres comer el alimento pues lo más limpio posible. Dice: pero no es tan importante lo que entra, sino lo que sale. O sea, ¿qué hay dentro de tu corazón? Entonces, ¿qué era lo que les está diciendo Pablo? Mira, ellos te están llevando a algo que es incorrecto, a que tú solamente, los judíos lo que hacían también, o estos judaizantes, eran hacer obras para sentirse dignos de la salvación. Y quiero aclarar un punto bien importante: ninguno de nosotros somos dignos de la salvación. Dios, Jesucristo nos hizo dignos, pero no importa todas las obras que podamos hacer, no somos dignos. Él ya nos regaló la salvación. ¿Sí vamos entendiendo? A veces nosotros todavía seguimos pensando: las obras, esto hay que hacer, hay que hacer. Yo les decía a sus hermanos en la mañana precisamente que a veces algunos de nosotros tal vez tenemos un historial muy largo de que hubo drogas, hubo alcoholismo, hubo cosas. Entonces cuando viene Jesús a nuestras vidas decimos: gracias porque tú me salvaste, me redimiste. Algunos tal vez no tenemos un historial tan largo, tal vez nunca nos drogamos, tal vez no hicimos otras cosas, pero eso no significa que por no hacerlo fuéramos dignos de la salvación. Tal vez no hacíamos, no nos drogábamos, pero cuántas cosas había internamente en nuestro corazón, cuánta maldad había dentro de nosotros. Tal vez no agarraste una botella de alcohol, no agarraste una cerveza, pero qué cosas estabas haciendo en lo oculto. Hay gente que dice: yo nunca he tomado, pero cuánta pornografía ha visto.
Entonces el hecho de, no importa el historial que traigamos, ninguno de nosotros merecíamos la salvación. Por eso dice la Escritura, no es por obras para que nadie se gloríe, porque si fuera por las obras, entonces tú dirías, a ver, yo soy tan bueno que me gané la salvación. No, nadie es bueno. Bueno solo hay uno y ese es Dios, amén. Bueno solo hay uno y ese es Dios. Dile al que tienes a tu lado, bueno solo hay uno y ese es Dios. Porque hay gente que dice, ay, soy un pan de Dios, ¿no? No hay nadie tan bueno como yo. No, no es cierto. Bueno solamente es Dios. Y es bien importante entender que los judaizantes, ¿qué era lo que hacían? Decían, por obras, gánate la salvación. Y entonces hacían a un lado, minimizaban el sacrificio de Jesús. Ahora, quiero que me acompañes por favor ahí a Efesios capítulo 2 versículo 10. Efesios 2:10. A lo mejor ustedes pueden preguntarse, bueno, pero la Biblia dice que fuimos creados para buenas obras. ¿Sí has leído ese texto? Dice, fuimos creados para buenas obras. Y lo vamos a leer. Efesios 2:10, ¿ya lo tienes? Dice ahí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero quiero que entendamos bien este versículo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Tú puedes hacer y somos creados para buenas obras cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Te voy a explicar un poco. En la vieja naturaleza, cuando no teníamos a Jesús en nuestro ser, tú hacías obras. Algunos hacíamos obras como la limosna, y sacabas uno de 500 y echabas tu billete de 500, ¿no? Y lo enseñabas a todo el público así, ahí va, ¡pum! O dabas cooperaciones para las fiestas del pueblo y tú eras de los que ponías 10,000, 5,000, no sé cuánto, ¿no? Hacíamos obras, pero esas obras no eran basadas en Cristo Jesús, porque obviamente Cristo no estaba en nuestros corazones, pero esas obras eran para que nosotros fuésemos conocidos, era para que nuestra conciencia se tranquilizara. Muchos de nosotros íbamos a la iglesia para que nuestra conciencia se tranquilizara de tanta maldad que ya andábamos haciendo. Y entonces ya llegaba el día, híjole, ya es Semana Santa, y ibas a la iglesia para que te sintieras más en paz. Entonces las obras que estabas haciendo no eran para glorificar a Jesús, porque estabas en la vieja naturaleza. Las obras se hacían para nosotros ser reconocidos, para que la gente nos viera o para que nuestra conciencia fuera tranquilizada. ¿Sí o no es así? Ahora, en Cristo Jesús somos nueva naturaleza. Ya soy una nueva naturaleza, ya nací en Cristo Jesús y la nueva naturaleza y Cristo dentro de mí me llevan, me impulsan, me motivan a hacer buenas obras. ¿Sí vamos entendiendo? Las obras que hacía antes eran para mí, pero las buenas obras que hago hoy no son por mí, son impulsadas porque Cristo está dentro de mí y son para la gloria de Jesús. Son para su gloria y son para su honra. No son porque yo sea muy bueno, es porque Jesús está dentro de mí y en esa nueva naturaleza Él me dice, haz buenas obras, yo te diseñé para eso. Yo puedo dar, yo puedo ayudar, yo puedo bendecir a un pobre, puedo hacer cosas, pero no es por mí, es porque Jesús está dentro de mí y es para gloria de Él, las buenas obras. Hoy ya no importa si la gente te ve o no, tú dices, yo lo hago por Jesús y lo hago para gloria de Jesús. Esto es importante entender, porque muchas veces todavía queremos y pensamos que las buenas obras nos van a traer la salvación. La salvación ya te pertenece, Jesús te la dio. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, tal vez aquí hay gente que es nueva y que es la primera vez que estás en una iglesia. La salvación no la vas a ganar haciendo cosas. La salvación Jesucristo ya la dio a toda la humanidad. Lo único que nos pide es que le reconozcamos, que creamos en el sacrificio que Él hizo por nosotros, que le digamos, Señor Jesús, te recibo en mi corazón y ahora gobierna tú mi vida. ¿Vas a seguir haciendo buenas obras? Sí, pero ahora en la naturaleza nueva, en la nueva naturaleza, en la naturaleza de Dios. Pero muchos todavía queremos seguir haciendo cosas para ganar la salvación. Por ejemplo, algunos dicen, hay que estar ayunando y ayuna 40 días, 60 días, 70 días, ayuna todo el año. Pero por querer ganar la salvación, no, la salvación ya te pertenece. Si tú ya recibiste a Cristo Jesús en tu corazón, tú ya eres salvo. Él ya te la dio, no son tus obras. El ayuno que hagas lo debes de hacer para que su nombre sea glorificado, lo debes de hacer por gratitud, pero no para que tú seas conocido. Pero todavía se mueven a veces obras en medio de la iglesia. Y entonces me hacían una pregunta hace unos momentos el pastor y me decía, bueno, si todavía, imagínate que seguimos haciendo obras, entonces Jesús ¿para qué murió?
Si yo creo que mis obras son suficientes para darme la salvación, no tendría caso porque Jesús murió. Jesús vino y dio su vida por nosotros, porque nosotros con nuestras obras no nos podíamos salvar. Por eso dice ahí, no hay justo ni aún uno. Nadie éramos justos, ni aun con que nos pusiéramos nuestra aureola y en las pastorelas nos vestíamos de angelito. No, ninguno de nosotros éramos justos, sino que ahora es por medio de Cristo Jesús. Él hizo un sacrificio una vez y para siempre. Ahora, vuelvo a repetirte, no es que no hagas las buenas obras, las vas a hacer, pero en la nueva naturaleza de Jesús, para que su nombre sea glorificado, para que Él sea conocido. No vayas a malinterpretar esto de, ya no vamos a ayunar entonces, pastora, porque pues las obras no funcionan. No, tienes que ayunar, tenemos que orar, tenemos que venir a la iglesia. Tenemos que seguir produciendo esas buenas obras porque Jesús está en nosotros y nos motiva a producir las buenas obras, pero ya no para ser conocidos nosotros, sino para gloria y honra de Dios. Mira, yo estaba en una congregación hace muchos años y te voy a contar esta experiencia. Hace tiempo había un grupo de doncellas que nos metíamos a ayunar. Y yo sin darme cuenta entramos a una competencia, pero a veces no nos damos cuenta de esto. Y entonces había una doncella que dice, yo voy a entrar a ayunar 4 días. Y éramos un grupito como de 7. Yo voy a entrar a ayunar 4 días. Y dijo, ok, 4 días. Y a la siguiente semana la otra dijo, yo voy a entrar a ayunar 6. No, pues ya decía, ya subió el estándar, ¿no? Ahora 6. Entonces ella ya era conocida como la más santa, porque 6 días sin comer nada. Algunos ayunan un día y se están desmayando, ¿no? Ya te estás muriendo, sientes que Cristo ya está viniendo por ti, ya ves la luz, y luego lo malo que al final se convierte en tinieblas, pero bueno, ¿no? Ya ahí veo la luz, ya me estoy yendo. Entonces empezó la competencia y otra decía, yo me voy a meter a ayunar 6 días. Y entonces ya me dicen, ¿y tú cuántos días vas a ayunar? Y dije, 8. Nuestras obras no nos salvan, es por medio de la sangre de Jesús. ¿Y sabes qué? Es para que Él reciba la gloria. Por eso dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Si no, algunos dirían, no, a mí me costó más caro, no, yo hice más cosas. No, dice, no fue por ninguna de las cosas que tú hicieras, fue porque Jesucristo fue a la cruz, dio su vida y derramó hasta la última gota de su sangre. Es por eso que somos salvos, es por eso que la salvación ha llegado a nuestras vidas, amén. Entonces esta enseñanza era incorrecta porque menospreciaba el sacrificio de Jesús. Y la otra, porque esta enseñanza los hacía retroceder a solo hacer lo externo, pero no cambiar lo interno. Mira, algunas personas, por ejemplo, pueden decir y pueden, hace 8 días nosotros estamos celebrando la Pascua y dices, ya tomé la Pascua, y entonces tú puedes pensar, bueno, el panecito yo creo ya entró, ya me santificó, me quitó todo el pecado. No es algo así. Tú tienes que renunciar a esas malas obras, tienes que establecer una comunión con Cristo Jesús. ¿Qué caso tiene, por ejemplo, que digas, no voy a comer pan con levadura, de esas conchitas, para que entiendas, la levadura esponja los panes? ¿Sí has visto? Cuando tú compras una concha y la ves gigante en las panaderías, le muerdes y se hace así. ¿Sí te ha tocado? Le das su mordida y toda tu concha se te aplasta. Solamente tenía levadura, no tenía tanta harina. Imagínate que tú dices, yo dejo esto, pero sigues tratando mal a tu esposo, sigues tratando mal a tu esposa. ¿Qué caso tiene que no comas esto si en el interior no haces cambios? Jesús dice, ok, quieres hacer lo otro, pero primero cambia lo interno. Porque eso es lo que yo busco, eso es lo que yo quiero. Quiero que de tu corazón sea desarraigada la maldad. Entonces esta enseñanza, que era lo que hacía a los Gálatas retroceder. Ya estaban avanzados y entonces otra vez regresaban a las obras de la carne, a obras que no tenían fruto. Entonces Dios dice, y Pablo les dice, ¿quién nos engañó? Y ahora hay algo bien interesante, porque estaban aquí entrando falsos maestros. Y fíjate lo que dice en el versículo, vamos otra vez a Gálatas 3. Para pasar esta parte que es importante, Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos, y luego les dice esta palabra, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos fascinó? La palabra fascinar es calumniar, difamar, engañar, pero también es cautivar. Es atraer irresistiblemente la atención de una persona. Te vuelvo a repetir, la palabra fascinar es calumniar, es difamar, es engañar, es cautivar, es atraer irresistiblemente la atención de una persona. ¿Has visto esas personas que dicen, ella o esa mujer, pasa una mujer y dice, me fascina? Usamos palabras que luego ni siquiera entendemos. Dices, me fascina el mole, me fascina el refresco, todo te fascina, ¿no?
¿Qué significa? Todo te está cautivando. Cuando dice, ¿quién los fascinó? ¿Qué les está diciendo? ¿Quién los cautivó? ¿Quién los engañó? Los falsos maestros tenían una facilidad para el habla y exponían la palabra aparentemente de Dios. Hablaban esto, hacían el otro, hacían tal vez ademanes, llamaban mucho la atención, pero todo era un engaño. Todo era una fascinación, algo que era torcido. Y entonces la palabra, fíjate, esto me gustó y me llamó la atención. Fascinar dice que también es hechizar. Y es deslumbrar. ¿Alguna vez te has quedado deslumbrado por algo o por alguien o por alguna enseñanza? ¡Wow! Impactante. Algunos dicen por mi esposo, ¿no? Cuando lo vi, que dijeron, ¡wow! Este es el hombre de mis sueños. No sabía que los ángeles aún caminaban por esta tierra, ¿no? Algunos han de decir. Se quedaron deslumbrados, ¿no? Pero fíjate qué tremendo es. La otra vez estaba oyendo de una persona, una anécdota. Dice esta persona del mundo, no conoce a Dios, dice que estaba pasando, no sé si estaba en un bar. Yo lo oí de un familiar, dice, un amigo mío estaba en un bar. Y entonces vio a una mujer de espaldas y dice esta palabra. No, dice, cuando yo vi a esta mujer me fascinó. Entonces dijo, yo voy a hablar con esta mujer y pues vamos a ver a qué podemos llegar. Y estaba ahí, insiste y insiste, dice, yo voy a hablar con ella y ahorita me voy a acercar. Y él pensó, a lo mejor le voy a comprar algo, una copa, le voy a invitar un trago, pero es que yo quiero hablar con esa mujer. Y dice que veía su cabello, su cuerpo, o sea, muy guapa y todo. Y entonces ya se acerca y le dice, oye, ¿quieres que te invite una copa? Ya sabes esas cosas pasadas que se hacían, ¿verdad? ¿Quieres que te invite esto? Y sus estrategias. Dice, ya me dice que nada más le hizo con señas que sí, que estaba bien que le invitara a la copa. No le dijo nada. Dice, y entonces cuando le pregunto, ¿me puedes decir tu nombre? Dice, cuando contestó era la voz de un hombre. Dice, ronco y dice, me llamo Gabriel. Así todo. Dice, la fascinación, el engaño, todo se me cayó. Dice, salí corriendo y que después esta persona le dijo, déjame tu teléfono, ¿no? Yo te busco. Dice, no. A veces tú puedes creer, te puede fascinar y lo exterior puede llamarte la atención y decir, wow, pero lo interior es totalmente diferente a lo que ves en el exterior. ¿Qué pasaba con los falsos maestros? Aparentemente querían ayudar, pero ellos lo que estaban haciendo era confundiendo. Ellos, los gálatas, se estaban dejando seducir, se estaban dejando fascinar por lo que sus oídos estaban oyendo, pero no se daban cuenta que los estaba llevando al error. Y fíjate lo que también les dice Pablo en el principio de este texto. Dice, oh gálatas insensatos. ¿Qué significa esto? La palabra insensato dice en la traducción original, espero que nadie se vaya a ofender, pero dice la palabra Gálatas insensatos es Gálatas tontos. Una palabra insensato, la palabra insensato es tonto, es inmaduro. ¿Qué significa? Había falsos maestros que eran buenos para las palabras, pero ¿a quiénes engañaban? A los tontos, a los insensatos, a los inmaduros. Vuelvo a repetirles, ya se quedaron muy serios con estas palabras. Los falsos maestros estaban presentes, ¿ok? Y eran muy buenos engañadores, ¿sí o no? Dice fascinar, hablaban, enseñaban, hoy sabían esto y aquello, buenos engañadores. Pero ¿a quiénes engañaban? A los insensatos, que es igual a ¿qué? A los tontos, a los que se dejaban engañar. Entonces aquí Pablo les dice, Gálatas insensatos, en otras palabras les dice, oh Gálatas tontos, ¿quién los está engañando para no obedecer la palabra de Dios? Ahora, un dato importante para que quede bien grabado en tu corazón y no lo vayas a olvidar. Los falsos maestros operan por sus palabras, la manera en la cual hablan y engañan, pero a través de sus palabras se mueven espíritus o demonios engañadores que empiezan a perturbar la mente, te empiezan a engañar, te empiezan a confundir. Tú a veces platicas con gente que trae enseñanzas totalmente erróneas y entonces la palabra pareciera que se queda impregnada en tu mente, en tu mente, en tu mente y no la puedes sacar y la estás razonando. Y hay espíritus engañadores que están ahí, fluyendo, moviéndose en tu mente a fin de torcerte del camino de Dios. O sea, no solamente son sus palabras, porque tú puedes decir, pues yo soy experto en verbear, así que a mí nadie me va a engañar. No solamente hablamos de palabras, hablamos de espíritus engañadores, demonios que ya se están moviendo para confundir a la gente, que empiezan a engañar y a seducir.
y quedan ahí impregnados y parecen dardos que te están mandando y te están diciendo, ya no creas, ya no vayas, mira lo que se dijo, mira esto, mira el otro, y empiezan, porque quieren desviarte del camino de Dios. Cuando hablamos entonces, regresando a la palabra insensato, es tonto, es inmaduro, pero fíjate esto importante, se dice también de una persona que ya está direccionada o orientada, pero que se desvía fácilmente. ¿Qué significa? Tú ya trazas un camino y le dices, mira, tienes que llegar hasta ese punto, y es un punto a lo mejor no tan largo, y tú ya direccionas al hijo, a la hija, a quien sea, y le dices, sigue por la línea, y entonces empiezan a caminar y hacen esto. Oye, pero hay una línea, sí, pero agarran chanfle, agarran vuelta, agarran curva. Le decía una persona hace unos días, le digo, oye, tú nadas muy curioso. Empiezas y ves la dirección, ¿no? Y se pone así bien curiosa esta persona y dice, voy a nadar, voy para allá. Y empieza a nadar y termina hasta acá. Y dice, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué hasta acá? Le digo, pues estabas aquí parado y de repente agarraste chanfle, terminaste, casi da la vuelta, ¿no? Nada y le hace así. O sea, se enchueca fácilmente. Esas son las personas que son insensatas. Ya hay una doctrina trazada, hay enseñanzas básicas establecidas, pero ellos terminan haciendo otras cosas y al rato adorando hasta otras situaciones que no van bajo la voluntad de Dios. Esos son la gente insensata. Pero ahora, ¿por qué es tan importante esto de ser inmaduro o tonto? ¿Por qué Pablo está molesto? Porque les dice, oye, yo te enseñé la verdad, yo te enseñé la doctrina correcta. Y quiero decirles, si ustedes han leído las cartas que escribe el apóstol Pablo, Pablo era un excelente maestro. Era un excelente maestro. Espero que tú vayas o leas la Biblia, pero vas a ver las enseñanzas tan profundas que él da. O sea que los Gálatas tenían un buen líder, pero nada más tantito, haz de cuenta que sale de viaje 5 días y ya están caminando en otras cosas. O sea, qué rápido se desvían. Pero ¿por qué pasa esto? Porque en el pueblo de Dios no hay lectura, no hay comunión con Dios, no hay una conexión con el Espíritu Santo. Y a veces todo lo que la gente te dice te dejas guiar, sin ver realmente, sin verificar que eso está escrito en la palabra de Dios. Y entonces tú dices, ok, esto se oye muy bien. Imagínense nada más que alguien se parara aquí y les dijera una enseñanza errónea, falsa, y que les dijera, está bien tener 7 esposas. Y algunos varones, gloria a Dios, vamos a buscar. Y ya estarían contentos. O sea, ¿no ves si está escrito en la palabra? No le preguntas al Espíritu Santo, oye, ¿esto es de Dios, Espíritu Santo? ¿Esto es tuyo? ¿Esto que me están enseñando es la verdad? ¿Cuántos en el pasado hicimos tantas cosas y tantas costumbres que no estaban escritas en la palabra de Dios, pero nosotros íbamos y las hacíamos por no escudriñar la Biblia? Y cuando nosotros empezamos a conocer de Jesús y alguien te predicó el evangelio, te dijo, Jesús es el camino, pero ¿sabes qué te dijo? Lee tu Biblia. Y tú lees la Biblia y te das cuenta que hay muchas cosas que hacías que no son correctas y que tú pensabas que estaban bien, porque te habías dejado seducir, porque habíamos caminado con inmadurez, porque habíamos sido tontos al no leer lo que ya Dios nos ha establecido, que es su palabra. Entonces yo te invito, iglesia, porque hoy en nuestros días se quieren infiltrar maestros falsos, quieren dividir iglesias, quieren confundir las mentes, quieren enseñarte cosas que están torcidas, quieren decirle a lo mejor, o por ejemplo a los jóvenes, tú puedes hacer esto, puedes hacer aquello, y de todos modos Dios te ama. No, Dios nos ha enseñado caminos de santidad, Dios nos ha enseñado un camino de obediencia. Hemos estado hablando en este año y el pastor nos ha enseñado mucho la obediencia. Pero tú dices, una no es ninguna y 2 son la mitad de una, entonces pues si me tomo algo, ¿qué puede pasar? Son doctrinas falsas. Tú tienes que estar alerta, tienes que leer la Biblia, aún, y te lo digo con mucho respeto para el pastor, para mí, aún lo que nosotros te enseñamos, tienes que ver que está establecido aquí. Todo el que sube a un púlpito, todo lo que oyes en el internet, ahora ya la gente, todo oye en YouTube, todo sabe en YouTube y todo investiga en YouTube. Tienes que ver que realmente lo que esas personas están predicando va en base a la palabra de Dios, porque luego ya andas confundido, ¿será o no será? ¿Será cierto? ¿Y sabes qué hace la gente? Ya mejor no voy a ninguna iglesia, y ya se salió del camino de Dios. Entonces yo te invito, para finalizar, iglesia, yo te invito, persevera en la sana doctrina, persevera en conocer la palabra de Dios y pregúntale al Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos iba a guiar hacia toda la verdad. Y algo importante, no importa cómo hable la gente y aunque parezca que sepa mucho, siempre analiza sus palabras. Y algo también que Jesús decía y les decía a los fariseos,
Ustedes, dice, ponen carga sobre los demás que ustedes mismos no son capaces de llevar. Pero les dice también esto, son como tumbas blanqueadas. Por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro tienen cosas que no son correctas. Una persona que camina en la palabra, una persona que camina en una doctrina correcta, una persona que enseña una palabra, va a tener una evidencia con su propia vida, va a dar un buen testimonio en su matrimonio, en las cosas que habla, en las cosas que dice. Pueden haber grandes maestros que te estén enseñando falsas doctrinas, pero ¿cómo vas a ver cómo están sus pasos, cómo están sus familias, qué está pasando, qué viven? Tienes que ver también el testimonio, es muy importante, iglesia, y no te dejes seducir. Vamos a orar en esta mañana para poder finalizar, para que Dios esté quebrando toda confusión en las mentes, para que Dios esté quebrando toda falsa doctrina que tal vez tú has recibido en estos días. Vamos a orar también para que todo espíritu de división sea quebrantado, amén. Estos judaizantes querían dividir la iglesia, querían destruir a los gálatas, querían destruir la obra que era de Dios. Pero Pablo, advertido por el Espíritu Santo, habla con los gálatas y les dice, cuidado, no caigan en eso. Así que vamos a ponernos de pie. Pon todo tu corazón, tu atención en esta oración. Y levanta tus manos delante de la presencia de Dios y empieza a orar. Y dile al Señor en esta mañana, Señor, toda doctrina que tal vez yo he escuchado en el transcurso de mi vida, que no ha sido correcta, hoy yo la desecho de mi mente. Y hoy yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú comiences a revelar tu palabra a mi vida, tu palabra de verdad, tu palabra de poder. Yo no quiero ser insensato, no quiero ser tonto, no quiero ser inmaduro. Sé que los falsos maestros van a estar ahí buscando torcer el evangelio de la verdad, pero yo, Señor, delante de tu presencia me comprometo a ser gente sabia, gente entendida de tu palabra, gente que sabe, que escudriña tu palabra, que está en contacto con tu Espíritu Santo. Hoy levanta tu voz, iglesia, levanta tu voz. Y si has tenido confusión en estos días por algunas cosas tal vez que has visto, por doctrinas del presente o del pasado que hayas escuchado y dices, yo no comprendo esto, dile al Señor en este momento, da entendimiento a mi mente, da entendimiento a mi mente, Señor, y que tu verdad se establezca en mí. Espíritu Santo de Dios, hoy declaro, Padre Celestial, sobre este pueblo que es un pueblo con un entendimiento correcto, que es un pueblo que sabe esas palabras de verdad. Hoy declaro, Señor, que las bocas de los falsos maestros comienzan a ser cerradas, comienzan a ser calladas en el nombre de Jesús. Y aún todos los demonios que han querido moverse para confundir a la iglesia a fin de llevarla a una división, hoy en el nombre de Jesús comienzan a ser derribados. Todo lo que se ha empezado a mover a ocultas, a escondidas, todo lo que se ha empezado a mover debajo del agua y lo que el enemigo ha querido levantar en contra de esta casa y en contra de otras casas espirituales, hoy todo eso comience a ser derribado. Y hoy declaro, Señor, que estos hijos, los hijos de esta casa, son hijos entendidos, son hijos que conocen tu verdad, son hijos, Señor, que entienden tu palabra revelada por medio de tu Espíritu Santo. Hoy pon tus manos, iglesia, sobre tu mente y declara, mi mente es una mente entendida, mi mente es una mente sabia, mi mente es una mente que recibe la verdad del Espíritu Santo, y solamente la voz del Espíritu Santo oiré y no otras voces. Comienza a declarar sobre tu espíritu, sobre tu mente, solo la voz del Espíritu Santo oiré, esa voz que me conduce a la verdad, esa voz que me conduce a la rectitud, esa voz que me conduce a la verdad, y otras voces no oiré, otras voces no oiré. Comienza a declararlo, comienza a declararlo. Otra voz no oiré, solo la voz del Espíritu Santo que me conduce hacia toda la verdad. Hoy declaro victoria sobre esta casa, Señor. Ninguno será confundido de la verdad, ninguno será confundido de la verdad, sino que tus hijos resplandecerán en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de esa verdad. Señor, te damos gracias, y toda la gloria y toda la honra es para ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, iglesia.